¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer que me acompañe. Por supuesto, le doy la bienvenida, como siempre, en esta que es la semana número 48 de transmitir desde este estudio aquí en casa. Así que bienvenido a mi casa de su casa. Estamos transmitiendo solamente por hoy en este horario especial a las 11 de la noche. Mañana estaremos de vuelta en nuestro horario normal, 11 de la noche, 10 de la noche, no a las 11 como hoy, 10 de la noche como siempre lo hemos hecho. Solamente por hoy les repito, este horario especial de 11 de la noche de conclusiones. El día de hoy, esta noche, tenemos dos temas importantes. Ecuador, por supuesto, las elecciones, aún no se define por parte del órgano electoral quién va a la segunda vuelta. ¿Es Lasso o es Yaku Pérez? Y además ya se generó una tensión que muchos pensábamos era innecesaria, sin embargo ya está ahí, ya se ha generado. Y todavía no se sabe cuáles serán las reglas del juego para el conteo o reconteo o revisión, lo que sea que vayan a hacer, de votos a solicitud de Yaku Pérez, ¿no? En un acuerdo que además se da entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso. Pero el fin de semana cambiaron las cosas. Lasso no se echó para atrás, pero puso ciertos límites que molestaron a Yaku Pérez. El caso es que en este momento, mientras estoy hablando con usted, está reunido el CNE en el Ecuador, determinando qué es lo que se va a hacer. Y nos vamos a enterar precisamente de eso aquí en el programa, porque voy a estar hablando con la presidenta del CNE allá en el Ecuador. Acabada de salir de esa reunión, del Consejo Nacional Electoral. Así que vamos a tener la noticia más fresca de, por fin, a qué llegaron para determinar quién será el que irá a la segunda vuelta contra el Delfín de Correa, Andrés Arauz. Ese es el primer tema, es Ecuador. Y el segundo tema, voy a continuar con lo que bauticé ayer, ¿no? Como el Vacuna Gate. Ya muchos le han puesto el mismo nombre, Vacuna Gate. Sí, el Vacuna Gate allá en el Perú, porque pues cada vez se sigue destapando más cómo fue que se dio esta trama que tiene a los peruanos y a las peruanas indignadas y a la comunidad médica. Imagínense usted, todos esos enfermeros, enfermeras, médicos que estaban al frente arriesgando sus vidas, de pronto se enteran que a sus espaldas, ¿no? Funcionarios se vacunaron con lo que dicen era una vacuna experimental activa, y algunos quieren justificar y decir que estaban formando parte de los ensayos, ¿no? Imagínense qué arriesgados funcionarios, ¿no? Qué amables que no quisieron arriesgar a la población y decidieron ellos arriesgarse, y a sus familias también, ¿eh? Sí, porque muchos de ellos se vacunaron, no solamente ellos, vacunaron a la esposa, a la suegra, imagínense usted. Una cosa patética de verdad, patética. El Vacuna Gate, entonces, de Perú es el segundo tema. Iniciamos entonces, si le parece, con Ecuador. Vamos con los hechos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluEcuElex. ECU de Ecuador, por supuesto. El hashtag es ConcluEcuElex. ConcluEcuElex. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta o hashtag a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. En Ecuador, por supuesto, todas las miradas están puestas en esto, en el Consejo Nacional Electoral y en esto de quién va a la segunda vuelta. Todavía no hay resultados oficiales de la elección presidencial del 7 de febrero, todavía no. Y este lunes, pues, con obvia razón, la misión de observación electoral de la OEA manifestó preocupación por lo que considera falta de definiciones por parte de la autoridad electoral respecto al proceso. Tal cual, ¿no? Puntual y claro. Es el CNE el que ha faltado a esa definición. Y le piden entonces la OEA que proporcione información constante y comunique los pasos a seguir en los próximos días. Eso vendrá aquí en tan solo unos minutos. Le repito, prácticamente saliendo lo que se haya acordado calientito del horno. Poco más de 30,100 votos, esa es la diferencia que separa a los candidatos. Guillermo Lasso por arriba, Yaku Pérez por abajo. Es decir, segundo y tercer lugar, de acuerdo a lo que hay hoy como resultados oficiales por parte del CNE, no así asentados ya como tales, ¿no? Me refiero a la consulta que puede hacer usted a través de la plataforma del CNE. Se suponía que el rival de Andrés Arauz en la segunda vuelta saldría de un recuento de votos. Esta historia es después de
de la elección y todo. Es un acuerdo, un recuento de votos. Al 100%, ¿en dónde? En la provincia de Guayas, solamente ahí al 100%. Y al 50% en otras 16 provincias del país. Ese era el acuerdo que habían alcanzado, o al menos hablado, porque no lo alcanzaron ya, habían hablado, Yacu Pérez, de Pachacutic, y Guillermo. Nueva controversia. Ya le voy a explicar por qué. Pero antes, para que se ubique usted en el contexto de cómo están los resultados preliminares, quedan así hasta ahora, ¿no? Andrés Arauz, el Delfín de Correa, consigue el 32.72% de los votos. ¿Quién sigue después, de acuerdo a los números que hoy hay en el CNE? Guillermo Lasso, de Creo, con el 19.74%. Y Yacu Pérez queda en tercera posición con un 19.38%. Ahora, esos resultados tan apretados en el segundo lugar, pues ha hecho que suba la tensión entre los candidatos. ¿Qué pasó después de la reunión entre Yacu Pérez y Lasso para encontrar un acuerdo? Bueno, el lunes, el día de ayer, Lasso expresó su malestar por una carta que envió Yacu Pérez al Consejo Nacional Electoral el sábado, en la que, según Lasso, se modifica el acuerdo que tenían entre los dos. ¿Cómo dice Lasso que se modifica? Bueno, porque Yacu Pérez pide unilateralmente la revisión de urnas en parroquias específicas. Y eso, en opinión de Lasso, iría en contra del muestreo aleatorio pactado en la sede del CNE. Asimismo, Lasso sostiene que cree que el recuento solo debería hacerse en 7 provincias, porque en las 9 restantes, Yacu ganó con un amplio margen, por cierto. Efectivamente, el fin de semana el candidato del movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, le pidió al CNE que lleve el recuento voto a voto en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. Pero aquí hay una palabrita que a todos les hace mucho ruido y les molesta. Es que insisten en asegurar que hubo fraude. Es lo que dice Yacu Pérez. Pero bueno, para saber más acerca de lo último, de lo que está ocurriendo en este tema del recuento de votos, vámonos en vivo con nuestra querida Ana María Cañizares, allá en Quito, que me acompaña esta noche. Más tarde que de costumbre, Ana María, pero aquí estamos, necesario hablar de esto y que nos digas, bueno, cómo se sienten los ánimos primero allá entre los ecuatorianos y segundo, ¿qué más podemos saber acerca de esto? Buenas noches, Ana María, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, hace pocos minutos concluyó esta sesión del Consejo Nacional Electoral donde se tenía previsto resolver el informe jurídico donde se planteaba este recuento, esta revisión de la votación de las elecciones del pasado 7 de febrero aquí en el Ecuador, estas elecciones presidenciales que todavía no logran zanjar un resultado final oficial. Y es que ninguno de los 5 consejeros se han puesto de acuerdo en mayoría, como se requería esta noche, para poder aprobar este informe jurídico que, como tú ya mencionabas, pedía, bajo el pedido que hacían los candidatos, el 50% de la revisión de la votación en 16 provincias y el 100% de la votación en la provincia de Guayas. No ha logrado zanjarse esta disputa que existe por el segundo lugar, es decir, por el paso a la segunda vuelta electoral entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Hubo apenas 2 votos a favor, un voto de abstención, un voto en contra, un consejero que no votó. Es decir, el Consejo Nacional Electoral no ha podido darle una salida al país como se esperaba esta noche y donde se sembró mucha expectativa por esta sesión de este día martes en medio de un feriado de carnaval que ha mantenido a la gente también esperando 10 días después de la elección un resultado final oficial para saber cuál será esa persona, ese candidato que en segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril se enfrente al candidato del correísmo Andrés Arauz, que ya tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta electoral. Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, indicó que era necesario defender la transparencia del proceso electoral y por eso ella sí votó a favor de este informe. Dijo que era necesario la apertura de un cierto número de urnas, que nada tiene que ocultar
el Consejo Nacional Electoral, que es importante la verificación y la comprobación de que las cosas se hicieron bien el domingo y que el país necesita saber que su voto fue respetado. Esas fueron las palabras de la presidenta Atamaín, el momento que ejerció su voto en el pleno del organismo que no ha podido darle una salida al país, Fernando, y que todavía sigue dejando algunas preguntas. Si se va a proclamar resultados en los próximos días, puesto que el CNE lo que sí aprobó esta noche es dar un plazo de 4 días más para que se procesen dentro del escrutinio las actas por las juntas en el exterior, que por temas de climáticos, meteorológicos, no han podido ser escrutadas con la misma facilidad que en otros destinos, en otros países. Es decir, todavía falta este escrutinio, se ha dado 4 días más y después de ello se esperaría que el Consejo Nacional Electoral haga una proclamación oficial de resultados y seguramente eso te lo va a responder el día de hoy la presidenta Atamaín, porque deja muchas preguntas. Todavía hay recursos de apelación que pueden plantear también los candidatos interesados en este recuento, Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Eso le correspondería al Consejo Nacional Electoral, pero también al Tribunal Contencioso Electoral, que es este organismo administrativo dentro de la función electoral en el Ecuador, que también debería tomar una resolución si es que ellos definitivamente piden estos procesos de apelación. La presidenta del CNE tiene ahora algunas de las respuestas que debería dar al país, a la prensa, que estamos pidiendo algunas aclaraciones con respecto a lo que el CNE no ha podido resolver el día de hoy. Así es, hay muchas preguntas y vamos a tratar de conseguir las respuestas, Ana María, porque ella precisamente es mi invitada, Diana Atamaín, la presidenta del CNE. En un momento voy a estar con ella preguntándole todo eso que no solamente los ecuatorianos y ecuatorianas quieren saber, la comunidad internacional también, porque 10 días después de llevar a cabo la elección, que no haya una proclamación oficial, no es nada bien visto en ninguna democracia, ¿no? En ninguna democracia, mucho menos cuando todavía ni siquiera se sabe quién será el segundo lugar. Ana María, gracias, que pases buena noche, te mando un saludo allá en Quito. Un saludo, Fernando, una buena noche. Buena noche, igualmente. Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí, es un tema ecuatoriano, por supuesto, pero es que se va a decretar duelo nacional, esto a partir de este miércoles, por la muerte del expresidente Gustavo Noboa a los 83 años. El exmandatario falleció este martes a causa de un infarto masivo en un hospital aquí en Miami, en donde se recuperaba de una operación cerebral. La familia, bueno, por supuesto, nadie se esperaba este desenlace trágico. De hecho, el propio Noboa venía informando en su cuenta de Twitter sobre su evolución y agradeciendo a quienes estaban pendientes de su estado de salud. Así que nuestro sentido pésame a sus familiares y que descanse en paz el expresidente Noboa. Voy a hacer ahora una pausa. Regresamos a hablar del tema electoral. Vamos a tratar de encontrar esas respuestas a tantas preguntas que hay con mi invitada esta noche, que ya le decía yo, es Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Desde Quito en vivo me acompaña al volver. Le doy la bienvenida a Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. ¿Cómo está, Diana? Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por acompañarme después de una jornada tan intensa. La pregunta de todos los ecuatorianos, o que se hacen todos los ecuatorianos, ¿hay alguna promesa por parte del CNE para dar resultados oficiales, para proclamar resultados oficiales? Han pasado 10 días y los ecuatorianos y ecuatorianas todavía no tienen una proclama de resultados oficiales. ¿Hay alguna promesa por parte del CNE? ¿Hay alguna fecha límite que le ofrezca a los ecuatorianos y ecuatorianas? Así es, de acuerdo al Código de la Democracia, tenemos 10 días plazo para proclamar resultados de las diferentes dignidades y el día de hoy se ha cumplido con todos esos plazos, excepto las circunscripciones, 2 circunscripciones del exterior que han pedido ampliación de plazo de 72 horas, 3 o 4 días más, porque no llegan los paquetes electorales del exterior. Pero en el territorio nacional ya hemos revisado las actas y en los próximos días estaremos ya proclamando resultados. Cuando me dice los próximos días, ¿es cuándo? Díganos un día.
Bueno, será en 4 días más, puesto de que debemos esperar que la llegada de los paquetes electorales del exterior, estos tienen que ser recontados de aquellas actas que vienen con novedades, y una vez que esto se conozca en el Pleno, cerraremos ya el conteo de votos total para poder proclamar resultados, y esperemos que es máximo 4 días más. O sea que estaríamos hablando de que para el sábado o domingo a más tardar hay una proclama oficial por parte del CNE con los resultados. Así es, así estamos esperando. Todo depende de cómo avancen la llegada de los paquetes electorales del exterior. Están anotando todos los ecuatorianas y por supuesto un servidor, sábado o domingo. Si no, pues voy a tener que hablar de nueva cuenta con usted el lunes para que me diga qué pasó. Esperemos que sea sábado y domingo. Ya me lo ha dicho en este momento la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Sábado o domingo, una proclama oficial. Pero mi pregunta siguiente es, ¿cómo habrá una proclama oficial si todavía no se resuelve el tema del segundo lugar? A ver, el segundo lugar está siendo definido ya por el conteo oficial del Consejo Nacional Electoral. El diálogo que se mantuvo entre los dos candidatos fue en función de buscar y dar paso al pedido de reconteo voto a voto por garantizar la transparencia. Los resultados oficiales que el CNE está procesando, esos son los que cuentan y los que deberán ser proclamados, a no ser que se dé paso a este conteo voto a voto y que, no sé si sea el caso, podría darse una reversión de resultados. Pero nosotros estamos convencidos de que lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral ha sido respetar el voto de los ecuatorianos expresado en las urnas, y por dar muestras de transparencia se propició o aceptamos que los dos candidatos dialoguen de acuerdo para nosotros poder dar paso al conteo voto. A ver, dígame algo, Diana. De lo que Yacu Pérez presenta como irregularidades en las que asegura que incluso pudo haber fraude, que es una palabra muy fuerte para cualquiera, que no lo deja bien parado al Consejo Nacional Electoral, pero eso se tendría que comprobar. Eso es lo que alega Yacu Pérez. De lo que ha presentado, ¿ustedes tienen la duda o la certeza de que se podría revertir el resultado que hoy pone a Guillermo Lasso en segunda vuelta? Nosotros consideramos de que no se puede revertir el resultado, pero por eso es que nosotros queremos transparentar, y mi posición es abrir las urnas y demostrarle al país que su voto ha sido respetado. Las pruebas que se presentan de parte del candidato Pérez son efectivamente actas con consistencias numéricas o por falta de firmas que el mismo sistema identifica y lo clasifica como actas con novedades, las cuales no son computadas como números oficiales. Y lo que hacen las juntas provinciales electorales es recoger todas estas actas con novedades o con inconsistencias, procede a abrir las urnas y realiza el conteo voto a voto. Es decir, todas las actas con novedades ya han sido revisadas en todas las provincias en la unidad de binomio presidencial, con presencia de los delegados de las organizaciones políticas, y en el caso del Guayas y otras provincias con la presencia inclusive de observadores internacionales, como el caso de la OEA. Más allá de esto, lo que han pedido los candidatos es que se vuelva a revisar aquellas actas que consideran que deben ser revisadas, pero todas aquellas que han tenido inconsistencias ya han sido revisadas y han sido computadas debidamente con el acompañamiento de las organizaciones políticas. Interesante lo que me dice Diana Tamaint. Según sus declaraciones, no creen que se pueda revertir el resultado que hoy se presenta en números, poniendo en segunda vuelta a Guillermo Lasso. Sin embargo, en aras de la transparencia, en pocas palabras, es que estarían aceptando hacer un recuento. Sin embargo, no todos. 5 consejeros no se han puesto de acuerdo. De nueva cuenta se reunieron y otra vez de ahí no salió nada. Pero explíqueme qué fue lo que pasó después de la pausa, por qué no se ponen de acuerdo, si usted me lo está explicando tan claramente y tan sencillamente, ¿por qué no lo ven todos así? ¿Cuáles son las diferencias que hoy no le están permitiendo al CNE dar un paso adelante, avanzar con esto? ¿Por qué los consejeros no se ponen de acuerdo? Regreso entonces para seguir hablando y escuchar la respuesta de mi invitada de esta noche, la presidenta del CNE, Diana Tamaint. Ya vengo.
Estoy de vuelta con Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Y me explicaba, Diana, pues muy claramente y muy concretamente, pues un escenario que me resulta como que el escenario ideal, pero no es así, porque 5 consejeros esta noche no se pusieron de acuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo con qué hacer, cuál es el siguiente paso. ¿Dónde está la mayor diferencia? ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo, Diana, en este sentido, el segundo lugar? Claro que sí. Empecemos recordando de que este pedido de reconteo voto a voto de un cierto número de actas y de diferentes provincias en diferentes porcentajes nace a partir de un acuerdo que fue público, que fue transmitido en vivo y en directo de los dos candidatos que se sentaron en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Fueron claros los dos, pero lamentablemente en el transcurso de los días se modifican este acuerdo. Un candidato toma una posición, dice que no lo quiere, bueno, no se mantienen en lo acordado públicamente. En ese sentido, nosotros recibimos el ingreso del pedido del candidato Pérez porque tenía que seguirse en el marco de la ley, que eso es lo que exigía también, y exige mucha gente, exigía el candidato Lasso, que en el marco de la ley se dé trámite a este acuerdo. Y en el marco de la ley lo que procede es recibir el pedido de reclamación que hace para abrir aquellas urnas que consideraban que se deberían abrir por transparencia. Eso se recibió de parte del candidato Pérez, a lo que el candidato Lasso manifiesta de que ese no fueron los términos del acuerdo. En ese sentido, al no a mantenerse los acuerdos que se dieron públicamente, este pleno del Consejo Nacional Electoral, en atribución de sus competencias que le otorga la Constitución, el día de hoy presenta un informe jurídico con el aporte de las áreas técnicas, una propuesta alternativa que recoge las dos partes. En primer lugar, recoge las provincias que acordaron ser recontadas, que son 16, y más una, la de Guayas, una de las con mayor electores. Recoge aquello. También este informe recoge que el pedido del señor Lasso, que lo hace público, que no sea lo que el candidato Pérez decide pedir, cuál tienen que ser recontadas, sino que sea de forma aleatoria. Entonces, este informe recoge las dos visiones para llegar a un punto medio, porque se va modificando el acuerdo inicial. Eso es lo que se planteó y se leyó en este momento en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, más un consejero abandona la sala sin ninguna explicación. Él ha manifestado que este informe no recoge las partes. Le estoy explicando que sí, hemos demostrado y le hemos leído que coge la posición de las partes, y los otros consejeros, un consejero vota abstención, el otro vota en contra, y la consejera Estela Cero vota a favor. Al no haber empate en la votación, queda sin aprobación el informe, porque al haber empate se podría haber dirimido de parte de la presidencia, pero no hubo empate, por lo que no se aprueba este informe de dar respuesta al pedido de reclamación, que así se debe proceder en el marco de la ley, que para dar paso a la apertura de las urnas y el conteo voto a voto por transparencia, por responsabilidad ante el país, y porque nosotros defendemos que este proceso fue planificado y fue realizado, así lo han dicho las misiones internacionales, con absoluta transparencia. Oiga, Diana, le hago una última pregunta porque tengo que despedirme, pero esto se lo voy a plantear así. Vamos a olvidarnos de lo que Yacu Pérez pide, vamos a olvidarnos de lo que Guillermo Lasso pide. Hay una ley electoral, hay un código de la democracia que se debe seguir. ¿Por qué no hacer a un lado lo que están pidiendo uno y el otro, que tienen vías legales para hacerlo? Nadie está diciendo que no intenten hacerlo por la vía legal, que lo hagan por la vía legal, pues tienen todo su derecho. Pero ¿por qué no el Consejo Nacional Electoral se rige solamente por la ley pura, tal cual, sin tratar de quedar bien con el uno y con el otro, y que no haga berrinche uno y que no haga berrinche el otro? Y aquí lo más importante es el país. Entonces, ¿por qué no seguir solamente al pie de la letra la ley que ya estipula qué es lo que se tiene que hacer? Y si los candidatos quieren hacer algún trámite legal para impugnar o lo que sea, pues que lo hagan. ¿Por qué no se quitan de encima esta tensión que ha generado entre los candidatos dentro del CNE también?
Sí, nosotros este informe lo planteamos, o el informe jurídico que lo plantea, es dentro de las atribuciones que le da al Consejo Nacional Electoral el artículo 141, que determina que el Consejo Nacional Electoral podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estimen necesarias, enmarcados en la ley. Sin embargo, al no haber sido resuelto este pedido de reconteo voto a voto en esta etapa del proceso, que es la posibilidad de presentar reclamaciones, una vez que se proclamen los resultados ya oficialmente y se cierre el escrutinio, los candidatos o las organizaciones políticas tienen la posibilidad legal de interponer impugnaciones ante el tribunal, ante el Consejo Nacional Electoral, e incluso las apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Todavía hay mecanismos para reclamar, para impugnar si alguien no está de acuerdo con los resultados proclamados. Claro, a eso me refiero. Entonces, lo que procede de acuerdo a la ley electoral y para el CNE es la proclamación oficial de resultados. Y ya después, si los candidatos quieren ir al Tribunal Contencioso Electoral, pueden hacerlo y pueden buscar un reconteo a través de los mecanismos de ley. Los acuerdos que ellos tengan, políticamente hablando, no deberían de estar impactando el funcionamiento de un Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que creo, me parece. Finalmente, y breve, por favor, ¿cuándo se van a volver a reunir para tratar de desentrampar eso? Bueno, nosotros todavía estamos en audiencia pública de escrutinios porque falta conocer las otras dignidades, los resultados de las otras dignidades, inclusive presidente y vicepresidente de la República, y como le dije, una vez que terminemos y nos lleguen las actas del exterior, procederemos a cerrar. En este momento, al no haber resolución del pedido de reconteo voto a voto o de abrir urnas para verificar voto a voto, esto ya pasaría a un segundo momento que lo que acabamos de decir, puedan presentar su impugnación, su apelación una vez que ya proclamemos los resultados. Por supuesto, es que me parece que así debe haber sido desde el principio. Bueno, sacamos a colación temas importantes aquí que van a ser titulares seguramente. Diana Tamay me dice, a más tardar sábado o domingo habría una proclamación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. A más tardar sábado o domingo de esta semana. Segundo punto que me dice Diana Atamay, me dice que no creen que con lo que se ha presentado por parte de Yacu Pérez, pues se dé o se pueda cambiar el resultado que ya existe en este momento. Y tercero, no hubo un acuerdo esta noche, ya nos explicó por qué, y el siguiente paso sería hacer esta programa oficial de resultados y entonces que los candidatos que quieran ir al Tribunal Contencioso Electoral, que lo hagan y lo busquen a través de la vía legal, una impugnación o una apelación. Son los 3 puntos que hoy rescatamos para titulares en el tema electoral. Bueno, pues ojalá siga avanzando esto, ojalá el sábado o domingo tengamos esa proclama que me está diciendo y que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan descansar un poco de esto que se ha convertido en una tensión, creo que innecesaria. Muchísimas gracias, Diana. Muy amable, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Qué amable, muchísimas gracias por siempre responder la invitación de este servidor para estar en el programa. Es Diana Tamay, presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Vamos a hacer una pausa, pero antes le tengo una noticia a la que le ponemos mucha atención. Vamos. Y es que este miércoles México presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra lo que denominan la desigualdad de la vacuna contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Así lo expresó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. El canciller dijo en una conferencia de prensa el día de hoy que existe inequidad en el acceso a las vacunas en la región latinoamericana y catalogó la situación como injusta. Ebrard aseguró que los países que producen la inyección tienen mayores tasas de vacunación que aquellas de América Latina y el Caribe. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluVacunaGate. El hashtag es ConcluVacunaGate, ConcluVacunaGate. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluVacunaGate es el caso de Perú. El Pleno del Parlamento de Perú discutió este martes la conformación de la comisión que investigará el escándalo de la vacunación. Esto al margen de los ensayos clínicos de 487 personas, de acuerdo al propio comunicado del presidente Sagasti ayer. Entre ellas, por supuesto, ya lo sabe, funcionarios públicos como el expresidente Martín Vizcarra
las exministras de Relaciones Exteriores y de Salud, Elizabeth Astete y Pilar Macetti. Y según la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, esta vez el Congreso no va a defraudar a la gente. O sea que acepta, ¿no?, entre líneas, que ya los han defraudado, pero dice que esta vez el Congreso no va a defraudar a la gente y cumplirá con la expectativa de la ciudadanía, que tiene derecho a saber la verdad. Bueno, vamos con Jimena de la Quintana, mejor hasta Lima, que nos tiene información nuestra Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Oye, gracias por quedarte tan tarde el día de hoy en este horario especial. Una cosa es lo que digan en el legislativo y otra cosa es lo que esté pasando en otros terrenos. Jimena, ¿cómo están las cosas con el vacunagate allá en Perú? Sí. Buenas noches, bienvenida. Sí, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. En el ámbito político se ha aprobado esto, formar esta comisión investigadora, y lo que se ha determinado, o lo que se habría determinado, es que ni Somos Perú, que es el partido por el que postula Martín Vizcarra al Congreso de la República, ni el Partido Morado, que es el partido al que pertenece el presidente Francisco Sagasti, van a formar parte de esta comisión. Esto en el plano político. ¿Qué está pasando en el plano fiscal? Que es muy aparte, obviamente, de lo que vaya a ocurrir en el Congreso. Como sabes, ya se ha abierto una investigación fiscal contra Martín Vizcarra. Entonces, creo que hay que tener claro que son dos fueros distintos y que se tendrán probablemente resultados distintos con respecto a esta investigación. A propósito de lo que ocurre con el ámbito fiscal y político, quería comentarte que han salido algunas personas a negar que hayan recibido vacunas, como se estaba especulando sobre si había o no más personas en esta lista. Una de ellas ha sido Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque el médico de cabecera de su padre, que es el doctor Aguinaga, dijo haber recibido una vacuna. Su nombre está en la lista y lo aceptó, pero dice que lo ha recibido, o que ha recibido esa vacuna como consultor médico. Keiko Fujimori, repito, niega que ella o su padre, Alberto Fujimori, hayan recibido esta vacuna. También lo han negado a través de la Fiscalía los fiscales del equipo especial Lavallato. Y a propósito del Congreso, estuvo en una sesión virtual hoy el investigador principal, Germán Málaga, a cargo de esos ensayos clínicos en la Universidad Cayetano Heredia, y aclaró algunas cosas que quiero mencionarte. Primero, que en el caso Vizcarra dijo, cuando le puso la vacuna en Palacio de Gobierno, mi única intención fue tener una cortesía con el mandatario, no pensé en otra cosa más que en brindar una potencial protección. Aclaró que Málaga, en una reunión previa, le había dicho a Vizcarra que él, como parte de los ensayos clínicos, se había puesto una vacuna experimental activa, y que fue ahí donde Martín Vizcarra le menciona que él quería también ponerse esa vacuna. Aclaró Málaga que Martín Vizcarra, y lo aclaró la enfermera que fue con Málaga a Palacio de Gobierno, que también estuvo en el Congreso de la República, que él sabía, el exmandatario, que esta vacuna era una vacuna experimental y que no estaba siendo parte de los ensayos clínicos. Para terminar, Fernando, te digo que qué fue lo que dijo Málaga sobre por qué se le aplicó a otros funcionarios públicos la vacuna experimental, y él dijo que fue por apoyar a personas que tienen que ver con la estrategia de lucha contra la pandemia. Él ha dicho, no hemos ofrecido vacunas, no somos comerciantes de vacunas. Y para terminar, quería comentarte, Fernando, Málaga dice que estas vacunas experimentales no son parte de los ensayos clínicos y que por lo tanto no están reguladas por la reglamentación que, Fernando, existe en el Perú respecto a ensayos clínicos. La pregunta entonces es, si estas vacunas no están reguladas por los ensayos clínicos, ¿quién asume la responsabilidad de lo que pueda ocurrir con aquellas personas que se las pongan? Porque recordemos, Fernando, que estas vacunas llegan a Perú en agosto del año pasado, cuando China todavía, 31 de diciembre, no había aprobado esta vacuna, y cuando todavía en Perú no había un registro sanitario, Fernando. Así es, Jimena, y a eso le sumamos que ahora, con las nuevas investigaciones, habría 8 miembros de la comisión que estaba haciendo la negociación con Sinopharm, que también se vieron beneficiados de esta vacuna activa. Es decir, correcto. Vaya, todo apunta a un tráfico de influencias y oportunismo, ¿no? Y a una sinvergüenzada, en pocas palabras. Pero bueno, Jimena, te mando un abrazo. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche, como siempre. Un abrazo, Fernando. Bye, buenas noches. Era Jimena de la Quintana en vivo desde Lima, allá en Perú. Vamos a hablar con... Pues sí, ahora le toca ser protagonista. Vamos. Me acompaña el doctor Óscar Ugarte. El doctor Óscar Ugarte es el nuevo ministro de Salud del Perú. Está en vivo desde Lima.
Doctor Ugarte, bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Doctor Ugarte, ¿cómo califica usted lo que está ocurriendo con el Vacunagate? ¿Un tema nada más de ética o va más allá de la ética y debería de verse desde un punto de vista penal o legal por tráfico de influencias o abuso de posiciones de poder? ¿Cómo lo califica usted como médico en el medio de una pandemia? A ver, hay varios adjetivos según desde dónde se le enfoque. A mí, no solo como nuevo ministro de Salud, sino como profesional que además ha compartido en la vida de trabajo con varios de los profesionales que hoy están implicados y de la propia exministra Pilar Macetti, con quien hemos estado conversando desde el día después que ella renunció y que yo fui juramentado como ministro. Hemos conversado mucho tiempo como parte de la transferencia del cargo. Nunca me mencionó esos aspectos. Entonces yo me siento totalmente defraudado, por supuesto, como persona, pero además indignado como profesional y como ciudadano, porque viéndolo ya desde una forma más integral, lo que aquí ha habido es un aprovechamiento indebido por parte de funcionarios, los más destacados, la ex canciller, que ha renunciado también anteayer, y la ex ministra Macetti, que ha renunciado ayer. Pero tiene también otros ángulos. Comentaban minutos antes si es que había un problema legal o no, en qué condición se aplicaba una vacuna que todavía no había sido aprobada. Mire, la ley peruana, como seguramente en la mayoría de países, establece que para que un medicamento pueda circular en el país, sea porque sea importado o porque sea un producto nacional, requiere ser registrado en el Registro Nacional de Medicamentos que tiene el órgano regulador de medicamentos del Ministerio de Salud, que es la Dirección General de Medicamentos y Drogas. DIGEMID son sus siglas. Entonces cualquier medicamento que ingresa al país no puede circular, no puede ser usado si no está registrado. Pero la ley establece algunas condiciones especiales, como por ejemplo, en situación de emergencia, un producto que ha sido probado en el exterior puede ser importado aunque no haya un proceso normal, digamos, de análisis y registro, pero puede ser registrado para emergencia nacional cuando se requiere para evitar mayor mortalidad o discapacidad, o como fuere. Pero también puede ser importado por motivos de investigación, que es el caso, ¿no es cierto? Cualquier producto que se requiere para investigación, que en este caso era la fase 3, el estudio de Sinopharm, se autoriza su ingreso, ¿ok? Pero si es un producto que no va a ser usado para investigación, como es esta cantidad de vacunas que se ha usado, digamos, libremente, no con los 12.000 voluntarios que se inscribieron para la experimentación, para la investigación de fase 3, sino un grupo diferente, eso no tenía autorización. Entonces sí hay un problema legal que lo verán las autoridades, pero desde nuestro punto de vista como funcionarios públicos y autoridades, en mi caso como ministro de Salud, hay un problema ético, y además hay como he mencionado, un aprovechamiento indebido, porque son personas que se han vacunado no respetando, y ese es el problema principal cuando autoridades como la ministra de Salud se vacuna, no respetando lo que el propio Ministerio de Salud determinó como prioridades en el proceso de vacunación. Y se ha determinado que una primera prioridad son los profesionales de la salud que están en riesgo,
la policía, los que están en primera línea, en fin, Claro. un conjunto, los adultos mayores y demás. Pero, digamos, si yo hago caso omiso de eso y me pongo yo mismo como beneficiario de la vacuna, hay un problema sin duda de fondo, ¿no? Esto es lo que ha motivado la Claro. indignación del presidente como ministro de Salud, en la medida en que lo descubrimos porque los viceministros, hoy ex viceministros, en una conversación conmigo el día domingo, confesaron que ellos se habían vacunado, y es a partir de ahí que la primera ministra, informada por mí, así como el presidente, envió una comunicación a todos los ministros para que digan si hay algún ministro, viceministro o funcionarios de cada una de las carteras que se haya vacunado indebidamente, y ahí fue que la canciller dijo sí, yo me he vacunado, y luego vino la declaración de la ex ministra Massetti. Nosotros hemos constituido una comisión investigadora con el Ministerio de Salud, que la hemos instalado, la preside un exministro, el doctor Fernando Carbone, y hemos integrado, entre otros, a representantes del Colegio Médico, del Colegio Enfermero, del Colegio Químico Farmacéutico, y le hemos dado un plazo de 10 días para que presente un informe de cuántas vacunas se han utilizado, cómo ha sido la procedencia, quién determinó la aplicación y quiénes son los beneficiarios. Tenemos una lista de 487, pero puede ser más. Entonces, esta investigación está en curso. Perfecto, perfecto. Doctor Ugarte, ministro de Salud del Perú, me tengo que despedir, pero me ha explicado, le iba a hacer muchas preguntas, pero ya me respondió muchas de las mismas que tenía, me quedaron pocas, las estoy guardando porque mañana me acompañará aquí en el programa el presidente Francisco Sagasti, así que las guardo para el presidente Francisco Sagasti. Las que tenía con usted ha sido más que, ¿cómo le puedo decir?, didáctico en su explicación. Me ha parecido muy contundente además también. Muy transparente, doctor Ugarte, de verdad. Muchas gracias por traer eso a la mesa en medio de este que le llamo yo vacuna gate allá en el Perú. Me despido de usted y le agradezco su transparencia y su explicación tan clara, doctor Ugarte. Muy amable. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, el doctor Óscar Ugarte, ministro, el nuevo ministro de Salud del Perú, en vivo desde Lima. Hago pausa y vengo. F del Rincón es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí lo veo. Soy Fernando del Rincón. Gracias. Buenas noches. Mañana lo veo a las 10.